¿Qué pasaría si te dijera que existe una inteligencia que no reside en tu mente consciente, sino que está más allá de lo que puedes controlar? Una fuerza oculta que dirige tus pensamientos, acciones y emociones, que te conecta con algo mucho más profundo. Carl Jung dedicó su vida a explorar este misterio, revelando que dentro de nosotros habita un poder sorprendente que nos trasciende. Prepárate para descubrir cómo esa inteligencia, a la que Jung llamó el inconsciente colectivo, está moldeando tu vida de formas que ni siquiera imaginas. Carl Jung se aventuró más allá de las fronteras de la psicología tradicional cuando formuló una de sus teorías más revolucionarias: el inconsciente colectivo. A diferencia del inconsciente personal, donde se almacenan los recuerdos reprimidos y las experiencias individuales, Jung propuso que hay un estrato más profundo compartido por toda la humanidad. En este espacio simbólico se encuentran los arquetipos, formas primordiales que influyen en nuestros pensamientos y comportamientos. La clave de esta teoría es que todos estamos conectados a través de estos símbolos ancestrales. No se trata solo de recuerdos de nuestra infancia o experiencias individuales, sino de un vasto depósito de sabiduría acumulada por generaciones y generaciones de seres humanos. Esta inteligencia profunda no puede ser accedida a través de la lógica o el pensamiento racional, sino que emerge en momentos de introspección, sueños o crisis. Para Jung, este descubrimiento significaba que la psique humana no estaba aislada en la mente de cada individuo, sino que era parte de una red más grande, un inconsciente colectivo que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Aquí es donde reside la verdadera prueba de que hay una inteligencia más allá de la mente consciente. Los arquetipos que surgen en todos nosotros, independientemente de nuestra cultura o historia. La evidencia de este inconsciente compartido la observaba Jung no solo en sus propios pacientes, sino también al estudiar las religiones, mitologías y culturas del mundo. Notó que las imágenes y símbolos que aparecían en los sueños de sus pacientes a menudo tenían un asombroso parecido con las leyendas y mitologías de civilizaciones antiguas, a pesar de que estos individuos no hubieran tenido acceso a esas historias. Para Jung, esta repetición de símbolos y patrones culturales no podía ser una coincidencia, sino la manifestación de una mente colectiva más allá de la individualidad. Esto significa que cada uno de nosotros tiene acceso a una vasta red de conocimientos y experiencias que no se limitan a nuestras vidas individuales. Este descubrimiento desafía la idea de que todo lo que sabemos y sentimos está limitado a nuestras propias vivencias. Así, el inconsciente colectivo nos muestra que, de hecho, hay una inteligencia más allá de la mente consciente, operando en nosotros a través de imágenes arquetípicas y sueños, y que moldea nuestras vidas de maneras que no podemos comprender completamente en el día a día. Los arquetipos son las figuras clave de esta inteligencia más allá de la mente. Según Jung, son patrones universales que se repiten en las mitologías, leyendas, sueños y comportamientos de todas las culturas. Estos arquetipos son manifestaciones de una inteligencia colectiva que moldea nuestra percepción de la realidad y nos guía, aunque no seamos conscientes de ello. Piensa en figuras como el héroe, el sabio, la madre o la sombra. Estos arquetipos no son simples personajes ficticios, representan facetas fundamentales de la experiencia humana. El héroe simboliza la lucha y superación personal, la madre el cuidado y la protección, y la sombra los aspectos reprimidos de nuestra personalidad. Aunque no los veamos a simple vista, ellos guían nuestros actos, influyen en nuestras decisiones y se hacen presentes en los momentos clave de nuestra vida, como en los sueños o en crisis existenciales. Lo más intrigante es que estos arquetipos se presentan de forma universal. En cualquier cultura del mundo, desde las tribus más antiguas hasta las sociedades modernas, encontramos versiones de estas figuras. Por ejemplo, el mito del héroe puede verse tanto en las epopeyas griegas como en las películas de superhéroes modernas. La madre, en muchas culturas, se presenta como una figura sagrada que cuida y protege, desde la Virgen María en el cristianismo hasta la diosa Isis en el antiguo Egipto. La sombra, por su parte,
aparece en los cuentos de monstruos o villanos, representando el lado oscuro de la humanidad que todos llevamos dentro. ¿Por qué todos compartimos estas imágenes? Para Jung, la respuesta estaba en el inconsciente colectivo, esa inteligencia oculta que se encuentra más allá de nuestra mente consciente. Estos arquetipos no solo son símbolos, sino fuerzas poderosas que impulsan nuestro desarrollo psicológico y espiritual. Cuando los reconocemos y trabajamos con ellos, comenzamos a desentrañar los misterios de nuestra psique. Trabajar con los arquetipos, según Jung, no solo ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos, sino que nos conecta con esa inteligencia superior que moldea nuestra existencia desde las profundidades del inconsciente. Es al reconocer la presencia de estos arquetipos en nuestras vidas que podemos acceder a una fuente de sabiduría que va más allá de lo individual, conectándonos con una herencia humana compartida a lo largo de los siglos. Jung observó que a veces los eventos no estaban conectados por la causalidad, sino por un significado más profundo. Este fenómeno lo llamó sincronicidad. Imagina que sueñas con un escarabajo dorado y al despertar, justo ese insecto se presenta ante ti de manera inesperada. Esto no es simple coincidencia, según Jung. Es una manifestación de la sincronicidad. La sincronicidad es un claro ejemplo de cómo una inteligencia superior puede estar operando en nuestras vidas. No es algo que podamos planear o controlar. Surge espontáneamente y suele presentarse en momentos de transformación o crisis. Es como si el universo nos estuviera enviando mensajes, alineando eventos externos con nuestras realidades internas de una manera sorprendente. Este concepto desafía la visión materialista de la vida, pues sugiere que hay una conexión profunda entre nuestra psique y el mundo exterior. Las experiencias sincrónicas nos recuerdan que no estamos solos en el universo. Hay algo más allá de nuestra comprensión que teje los hilos de nuestra existencia. Cada sincronicidad es una prueba de que esta inteligencia está activa, guiándonos hacia un propósito mayor. La sincronicidad no sigue las leyes del espacio y el tiempo como los entendemos. Jung puso como ejemplo el famoso caso del escarabajo dorado, en el que una paciente, después de haber soñado con el insecto, experimenta su aparición física de forma casi milagrosa. Este hecho aparentemente irracional tenía un propósito: abrir la mente de la paciente a una realidad más allá de lo racional, lo controlable. Este tipo de eventos suele ocurrir en momentos de cambio emocional o psicológico profundo. Las sincronicidades actúan como recordatorios de que existe una inteligencia que opera más allá de nuestra lógica racional, una inteligencia que, aunque invisible, está activa, guiándonos hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo. Es una prueba tangible de que la vida tiene un significado más allá de lo aparente. Uno de los canales más poderosos por los que esta inteligencia oculta se comunica con nosotros es a través de los sueños. Para Jung, los sueños no son meros residuos de nuestras experiencias diarias, sino mensajes codificados del inconsciente colectivo. En ellos se manifiestan los arquetipos y símbolos que buscan guiarnos hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos. Cada sueño es una ventana a esta inteligencia más profunda. Por ejemplo, un sueño en el que luchas contra una figura sombría puede ser una representación de tu propia sombra, ese arquetipo que encarna los aspectos reprimidos de tu personalidad. Al enfrentarte a ella en el sueño, estás comenzando el proceso de integración, de unir las partes conscientes e inconscientes de ti mismo. Jung también creía que los sueños podían tener un carácter premonitorio, ofreciendo visiones del futuro o revelando conocimientos que aún no han llegado a la conciencia. Esta es otra prueba de que nuestra mente está conectada a algo más grande que nosotros, una fuente de sabiduría que no se limita a lo que hemos vivido personalmente. El análisis de los sueños no solo se trata de comprender los mensajes individuales, sino de reconocer los patrones universales que están presentes en ellos. Por ejemplo, si alguien sueña recurrentemente con el agua, Jung interpretaría esto como un símbolo del inconsciente. El agua, en muchas culturas, está asociada con las emociones, el misterio y lo desconocido. Estos símbolos se presentan en los sueños no solo para revelar lo que está ocurriendo en el presente,
sino para guiar al soñador hacia una comprensión más profunda de su situación y su proceso interno. Al trabajar con los sueños, estamos accediendo a esa inteligencia que opera más allá de nuestra mente consciente. A través de ellos, el inconsciente colectivo nos guía, nos desafía y nos ofrece respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Interpretar y trabajar con los sueños no es solo un proceso terapéutico, sino una manera de conectarnos con esa vasta red de sabiduría que está siempre presente, esperando a ser descubierta. El camino hacia la comprensión de esta inteligencia superior es lo que Jung llamó el proceso de individuación. Este proceso implica la integración de las distintas partes de nuestra psique, tanto conscientes como inconscientes, hasta alcanzar un estado de totalidad. A lo largo de este viaje, nos enfrentamos a los arquetipos, confrontamos nuestras sombras y aprendemos a reconocer la sincronicidad en nuestras vidas. La individuación no es un camino fácil, pero es esencial para el crecimiento espiritual. Es a través de este proceso que conectamos con la inteligencia que reside más allá de nuestra mente. La meta es unirnos a ese inconsciente colectivo, reconociendo que somos parte de algo mucho más grande. Es en este punto donde podemos realmente decir que hemos trascendido los límites de nuestra mente individual para acceder a una sabiduría ancestral. Jung describía la individuación como un proceso de autoconocimiento profundo que implica la integración de todas las partes de nuestra psique, incluidas las que negamos o reprimimos. Este viaje de integración no solo nos permite ser más conscientes de quiénes somos, sino que también nos conecta con esa inteligencia colectiva que opera más allá de nosotros mismos. Cada etapa del proceso de individuación está marcada por encuentros con los arquetipos, la sombra, el ánima o animus, y finalmente el sí mismo. El sí mismo, en la teoría junguiana, representa la totalidad del individuo, el equilibrio entre el consciente y el inconsciente, lo racional y lo irracional, lo masculino y lo femenino. Es la meta final del proceso de individuación, y alcanzarlo significa que hemos integrado todos los aspectos de nuestra psique. Aquí es donde la inteligencia superior se revela en su forma más pura, mostrándonos que no estamos separados del mundo ni de los demás seres humanos, sino que formamos parte de un todo mucho mayor. El proceso de individuación es, en última instancia, un camino hacia la conexión con el universo, con una inteligencia que trasciende nuestra mente individual. Es el reconocimiento de que nuestra vida no es solo nuestra, sino que está entrelazada con la historia colectiva de la humanidad. Al aceptar esta verdad, nos liberamos de las limitaciones del ego y nos abrimos a un nivel de conciencia más profundo y significativo. La alquimia fue una de las grandes pasiones de Jung. No la veía simplemente como una práctica protoquímica, sino como una metáfora del proceso psicológico de transformación. Para los alquimistas, la meta era convertir el plomo en oro, pero para Jung, este proceso simbolizaba la transformación del alma humana. Al igual que los alquimistas buscaban la gran obra, Jung creía que nosotros también debemos emprender un viaje interior de transformación. Este proceso es guiado por la inteligencia oculta del inconsciente, que nos presenta desafíos, símbolos y sincronicidades para ayudarnos a alcanzar nuestra versión más completa. La alquimia es rica en simbolismo, y para Jung, este simbolismo era esencialmente psicológico. Los alquimistas hablaban del anigredo, albedo y rubedo como fases de la transformación de la materia, y Jung utilizó estos conceptos para describir las etapas de la transformación psicológica. La nigredo representa la confrontación inicial con la sombra, un estado de caos y desintegración, mientras que la albedo es el proceso de purificación y confrontación con el inconsciente. Finalmente, la rubedo simboliza la integración del sí mismo y la culminación del proceso de individuación. Este simbolismo alquímico no solo era una herramienta de transformación interna para los alquimistas medievales, sino que también sigue siendo una herramienta poderosa en la psicoterapia moderna. Al enfrentarnos a los desafíos de nuestras propias vidas, estamos llevando a cabo un proceso similar al de la alquimia. Estamos transformando nuestras limitaciones y oscuridad internas en algo más elevado, más iluminado.
Este proceso, guiado por la inteligencia del inconsciente, es una forma de alcanzar nuestro máximo potencial. Jung veía la alquimia como un puente entre la mente consciente y el inconsciente colectivo. Los símbolos alquímicos como el oro, el mercurio o el dragón no son solo fantasías esotéricas, sino representaciones de las fuerzas psíquicas que operan en todos nosotros. Estos símbolos nos ayudan a conectarnos con la sabiduría oculta de nuestra psique y nos guían a través del proceso de transformación personal. Uno de los fenómenos más interesantes que Jung exploró fue la transferencia y la proyección. Cuando interactuamos con otras personas, a menudo proyectamos en ellas aspectos de nosotros mismos que no hemos reconocido conscientemente. Por ejemplo, podemos idealizar a alguien, o por el contrario, sentir una aversión irracional hacia esa persona. Ambos casos son señales de que el inconsciente está en acción. La transferencia se refiere a cómo estas emociones y deseos inconscientes se transfieren a otra persona, particularmente en una relación terapéutica. Para Jung, este era un momento crucial en el proceso terapéutico, ya que permitía que el paciente confrontara los aspectos reprimidos de su psique. La proyección y la transferencia son, en última instancia, manifestaciones de la inteligencia oculta del inconsciente, que nos empuja a integrar lo que aún no hemos aceptado en nosotros mismos. El fenómeno de la proyección no solo ocurre en relaciones terapéuticas, sino también en nuestra vida cotidiana. Cuando conocemos a alguien y nos sentimos instantáneamente atraídos o repelidos, muchas veces no se trata de la otra persona, sino de lo que esa persona representa para nuestro inconsciente. A menudo, proyectamos nuestras expectativas, deseos o miedos en los demás sin darnos cuenta de que lo que estamos viendo en ellos es, en realidad, un reflejo de nosotros mismos. Jung señaló que el proceso de proyección es una forma en que el inconsciente trata de revelarnos las partes de nuestra psique que hemos reprimido o ignorado. A través de nuestras relaciones con los demás, el inconsciente nos ofrece la oportunidad de confrontar nuestras propias sombras y arquetipos. Al ser conscientes de este proceso, podemos comenzar a retirar nuestras proyecciones y trabajar en la integración de estos aspectos en nuestra vida consciente. La transferencia y la proyección son mecanismos poderosos que revelan cómo la inteligencia del inconsciente se manifiesta en nuestras relaciones y comportamientos. Al reconocer estos patrones, podemos aprovechar esta sabiduría oculta para crecer y evolucionar psicológicamente. De esta manera, la interacción con los demás se convierte en una herramienta para la autoexploración y el autoconocimiento. Para Jung, las religiones eran portadoras de los símbolos más poderosos del inconsciente colectivo. Los dioses, los mitos y las figuras sagradas son representaciones de los arquetipos que todos compartimos. No es casualidad que las imágenes religiosas de diferentes culturas a menudo se asemejen entre sí. Esto no se debe a una simple transmisión cultural, sino a una profunda conexión con el inconsciente colectivo. Jung argumentaba que estos símbolos religiosos nos ayudaban a conectarnos con la inteligencia superior que reside más allá de nuestra mente consciente. No se trataba de creer ciegamente en los dogmas religiosos, sino de entender que las figuras divinas y los mitos son expresiones de las fuerzas internas que moldean nuestras vidas. Un ejemplo claro de esto es el arquetipo del Salvador, presente en muchas religiones a lo largo de la historia, desde Jesús en el cristianismo hasta Krishna en el hinduismo. Este arquetipo simboliza la figura del Redentor que salva y guía a la humanidad, una manifestación de nuestro deseo profundo de salvación y transformación interna. En la psicología de Jung, este arquetipo no es solo un mito religioso, sino una representación de nuestra necesidad de integridad y realización personal. Los símbolos religiosos son puertas hacia el inconsciente colectivo, permitiéndonos acceder a un nivel de sabiduría que no puede ser comprendido completamente por la razón. Estos símbolos no solo nos conectan con la divinidad, sino que también nos conectan con nosotros mismos y con la humanidad en su conjunto. Nos muestran que nuestra experiencia individual es parte de una historia mucho más grande,
una historia que ha sido contada a través de los siglos en forma de mitos y leyendas. Para Jung, el estudio de la religión era esencial para comprender la psicología humana. No se trataba solo de analizar las creencias religiosas, sino de descifrar los símbolos y arquetipos que subyacen en ellas. Al hacerlo, podemos encontrar significado y propósito en nuestra propia vida y en nuestra búsqueda de conexión con lo divino. Estos símbolos religiosos son puentes que nos conectan con la inteligencia oculta del inconsciente colectivo, recordándonos que no estamos solos en nuestro viaje espiritual. La sombra, según Jung, representa los aspectos más oscuros y reprimidos de nuestra personalidad. Es esa parte de nosotros que no queremos reconocer, pero que constantemente influye en nuestro comportamiento. La confrontación con la sombra es un paso crucial en el proceso de individuación y también una prueba de la inteligencia que reside más allá de nuestra mente consciente. Cuando ignoramos nuestra sombra, ésta se manifiesta de manera destructiva, proyectándose en los demás y creando conflictos internos. Sin embargo, cuando la enfrentamos, podemos comenzar a integrarla y utilizar su energía para nuestro desarrollo personal. Este proceso es una muestra de cómo el inconsciente está trabajando constantemente, guiándonos hacia la plenitud. La sombra no es necesariamente algo negativo, simplemente son partes de nosotros mismos que hemos decidido ocultar o negar. A menudo, estas partes pueden ser talentos o deseos reprimidos que no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. La sombra también puede representar nuestros miedos, envidias o aspectos oscuros de nuestra psique que preferiríamos ignorar. Sin embargo, al hacerlo, le estamos dando más poder. Enfrentar la sombra requiere valentía y autoconciencia. Es un proceso incómodo y a menudo doloroso, ya que nos obliga a confrontar aspectos de nosotros mismos que no nos gustan. Sin embargo, es solo a través de este enfrentamiento que podemos integrar la sombra en nuestra personalidad consciente y utilizar su energía de manera constructiva. En lugar de ser una fuerza destructiva, la sombra puede convertirse en una fuente de creatividad y poder personal. Para Jung, la integración de la sombra era una parte esencial del proceso de individuación. Al hacerlo, nos acercamos más a la totalidad de nuestro ser y nos conectamos con la inteligencia superior que opera a través del inconsciente. La confrontación con la sombra no es solo un acto de autoconocimiento, sino una prueba de que hay una inteligencia más allá de nuestra mente que busca nuestro crecimiento y desarrollo personal. El sí mismo es el arquetipo central en la teoría de Jung. Representa la totalidad de la psique, la unión de lo consciente y lo inconsciente. Alcanzar el sí mismo es la meta final del proceso de individuación, y es aquí donde la inteligencia oculta se revela en toda su magnitud. Para Jung, el sí mismo no es solo una parte de nuestra mente, sino una conexión con algo mayor, el cosmos, el universo o lo divino. El sí mismo, según Jung, no es simplemente el ego expandido, sino una identidad que trasciende al yo consciente. Es el arquetipo de la totalidad, el centro de la psique que engloba tanto la conciencia como el inconsciente. En muchos sentidos, el sí mismo es el puente entre lo humano y lo divino, el nexo que une nuestra existencia terrenal con una inteligencia universal. Alcanzar el sí mismo es el objetivo último de la vida psicológica, según Jung. No es un estado que se pueda forzar o apresurar. Es el resultado de años de trabajo interno, de enfrentarse a la sombra, integrar los arquetipos y reconocer la sincronicidad en la vida. En este proceso de individuación, el sí mismo emerge como la expresión más completa de quienes somos, y en su manifestación se revela la inteligencia más allá de la mente consciente. Este arquetipo es el que representa la conexión más profunda entre el individuo y el inconsciente colectivo. El sí mismo, a diferencia del ego, no está limitado por las preocupaciones diarias o las limitaciones del tiempo y el espacio. En lugar de eso, conecta al individuo con la totalidad del cosmos, haciéndole consciente de su papel en el orden universal. El proceso de llegar al sí mismo es, en esencia, una búsqueda espiritual. A través de este viaje,
uno descubre que la vida no es solo una serie de eventos aleatorios, sino una serie de experiencias con significado profundo que nos guían hacia una mayor conciencia y conexión con el todo. Es en este punto que la inteligencia más allá de nuestra mente consciente se revela en su forma más pura, mostrándonos que estamos, y siempre hemos estado, conectados con algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Una de las técnicas más poderosas que Carl Jung desarrolló para acceder a la inteligencia oculta del inconsciente es la imaginación activa. Este método, que Jung describió como una forma de diálogo entre la mente consciente y las imágenes del inconsciente, permite que los símbolos, arquetipos y contenidos del inconsciente se manifiesten de manera más clara y directa en la conciencia. Para Jung, la imaginación activa no era solo una herramienta terapéutica, sino también un camino hacia el descubrimiento de una inteligencia más profunda que reside dentro de nosotros. El proceso de la imaginación activa comienza con la observación de una imagen o un símbolo que surge del inconsciente, generalmente a través de un sueño, una fantasía o incluso una emoción fuerte. A partir de ahí, la persona permite que esa imagen evolucione y se desarrolle de manera espontánea, mientras mantiene un estado de conciencia alerta para poder interactuar con la experiencia. Esta interacción puede incluir la escritura, el dibujo o simplemente el pensamiento dirigido hacia la imagen, permitiendo que el inconsciente se comunique de manera directa con la mente consciente. Lo que hace que la imaginación activa sea tan poderosa es que no busca analizar o interpretar el contenido del inconsciente de inmediato, como lo haría un enfoque tradicional. En lugar de eso, permite que las imágenes, figuras o escenarios que surgen sean tratados como realidades vivas con las cuales se puede interactuar. El contenido simbólico cobra vida y puede proporcionar mensajes, guías o incluso resoluciones a conflictos internos. Para Jung, este proceso era fundamental porque creía que el inconsciente tenía su propia lógica y sabiduría, una inteligencia que estaba fuera del alcance del pensamiento racional, pero que era esencial para nuestro bienestar psicológico. A través de la imaginación activa, esta inteligencia podía manifestarse de manera más completa, ayudando al individuo a enfrentar y comprender los conflictos internos, los deseos reprimidos y las partes de la psique que normalmente permanecen ocultas. Uno de los ejemplos más conocidos de este proceso fue la experiencia personal de Jung con su propio inconsciente, que culminó en la creación de El Libro Rojo. Durante un periodo de intensa autoexploración, Jung se dedicó a registrar las imágenes y figuras que emergían de su inconsciente a través de la imaginación activa. En ese tiempo, tuvo encuentros con arquetipos como el anciano sabio y el héroe, figuras que lo guiaron en su propio proceso de individuación. Estas figuras no solo representaban partes de su propia psique, sino que también conectaban con el inconsciente colectivo, revelando una inteligencia más allá de lo personal. La práctica de la imaginación activa nos muestra que el inconsciente no es un depósito pasivo de recuerdos y experiencias reprimidas, sino una fuente viva de sabiduría y creatividad. Esta técnica puede ser aplicada en la vida cotidiana, no solo para la resolución de conflictos psicológicos, sino también para explorar la creatividad, la intuición y la conexión con lo espiritual. En última instancia, la imaginación activa es una puerta hacia esa inteligencia oculta que Jung dedicó su vida a investigar, una inteligencia que está siempre presente, esperando a ser descubierta. A través de la imaginación activa, podemos despertar a un nivel más profundo de conciencia, en el que la mente consciente y el inconsciente trabajan juntos en armonía. Este diálogo interno no solo enriquece nuestra comprensión de nosotros mismos, sino que también nos conecta con el flujo más amplio de la vida, revelando que nuestra psique es parte de un todo mayor, un campo de inteligencia que trasciende lo individual. El enfoque de Carl Jung hacia la psicoterapia fue radicalmente diferente al de sus contemporáneos. Mientras que el psicoanálisis freudiano buscaba explorar los deseos reprimidos y las experiencias infantiles, Jung estaba más interesado en la totalidad de la psique y en cómo el inconsciente podía contribuir al crecimiento y la transformación personal. En lugar de ver al inconsciente como una fuente de conflictos y patologías, Jung lo consideraba un depósito de sabiduría que, cuando se accedía correctamente,
podía guiar a una persona hacia la autorrealización. La psicoterapia junguiana es un proceso de descubrimiento en el que tanto el terapeuta como el paciente trabajan juntos para explorar los símbolos, arquetipos y experiencias que emergen del inconsciente. A diferencia de las terapias más tradicionales que se centran en resolver síntomas o problemas inmediatos, el enfoque junguiano busca una comprensión más profunda del ser. El objetivo final no es solo aliviar el sufrimiento, sino facilitar el proceso de individuación, es decir, ayudar al individuo a integrar todas las partes de su psique en una unidad coherente. Uno de los principios fundamentales de la terapia junguiana es que los síntomas psicológicos, ansiedad, depresión, obsesiones, entre otros, no son simplemente problemas que deben ser eliminados. En lugar de eso, son señales de que el inconsciente está tratando de comunicarse con la mente consciente. Un sueño recurrente, un patrón de comportamiento destructivo o una sensación persistente de insatisfacción pueden ser interpretados como mensajes del inconsciente que deben ser escuchados y comprendidos. El terapeuta junguiano actúa como un guía en este proceso, ayudando al paciente a interpretar los símbolos y arquetipos que emergen durante las sesiones. Los sueños juegan un papel fundamental en este trabajo, ya que son vistos como una manifestación directa del inconsciente. A través de la exploración de los sueños, el terapeuta y el paciente pueden descubrir patrones y símbolos que revelan aspectos ocultos de la psique y que pueden guiar al individuo hacia una mayor comprensión de sí mismo. Un aspecto crucial de la psicoterapia junguiana es la relación entre el terapeuta y el paciente, lo que Jung llamó la transferencia. Durante el proceso terapéutico, el paciente proyecta en el terapeuta ciertos sentimientos, deseos y conflictos inconscientes que provienen de su pasado. El terapeuta, al ser consciente de esta transferencia, puede ayudar al paciente a identificar estas proyecciones y trabajar en la integración de esos aspectos reprimidos de su psique. La psicoterapia junguiana no solo se centra en los problemas individuales del paciente, sino también en su conexión con el inconsciente colectivo. Los símbolos y arquetipos que emergen durante el proceso terapéutico no son solo personales, sino que también reflejan temas universales que están presentes en toda la humanidad. Este enfoque holístico permite que el paciente no solo trabaje en su propio desarrollo personal, sino que también se sienta conectado con algo más grande, con el flujo de la vida y la historia humana. Para Jung, el verdadero propósito de la psicoterapia era ayudar al individuo a alcanzar un estado de totalidad en el que todas las partes de la psique, lo consciente y lo inconsciente, lo masculino y lo femenino, lo racional y lo irracional, trabajaran juntas en armonía. Este estado de integración es lo que Jung llamó el sí mismo y es el objetivo final de la individuación. La psicoterapia junguiana es, por tanto, un viaje hacia el descubrimiento del sí mismo, un proceso que requiere coraje, paciencia y una disposición para enfrentar las partes más oscuras y desconocidas de la propia psique. Uno de los conceptos más fascinantes y misteriosos que Carl Jung introdujo al mundo fue el de la sincronicidad. Este fenómeno se refiere a la coincidencia significativa de dos o más eventos que no están causalmente relacionados, pero que tienen un profundo significado para la persona que los experimenta. Para Jung, la sincronicidad era una prueba de que hay una inteligencia superior en el universo, una fuerza que conecta el mundo interno de la psique con el mundo externo de los eventos. A diferencia de la visión científica tradicional, que se basa en el principio de causa y efecto, la sincronicidad desafía esta noción al sugerir que no todos los eventos en la vida están conectados por una causa observable. En lugar de eso, algunos eventos parecen estar alineados por un significado profundo, como si el universo estuviera enviando mensajes o señales que debemos descifrar. Estas coincidencias pueden parecer aleatorias, pero cuando se examinan desde el punto de vista de la psique, revelan una inteligencia subyacente que conecta todas las cosas. Jung descubrió la sincronicidad a través de sus experiencias personales y las de sus pacientes. Uno de los casos más conocidos es el de una paciente que soñaba repetidamente con un escarabajo dorado.
Durante una sesión de terapia, mientras relataba uno de estos sueños, un escarabajo dorado real chocó contra la ventana del consultorio de Jung, algo extremadamente inusual dado el clima y la ubicación. Este evento, aparentemente insignificante, tuvo un impacto profundo en la paciente, ya que coincidía con un momento clave de su proceso terapéutico. Para Jung, esto no era una simple coincidencia, sino una manifestación de la sincronicidad, un evento externo que reflejaba un proceso interno de transformación. La sincronicidad no solo ocurre en momentos de crisis o transformación personal, sino también en momentos de toma de decisiones importantes. A menudo, las personas experimentan coincidencias significativas cuando están en medio de un cambio importante en sus vidas, como cambiar de trabajo, mudarse a un nuevo lugar o comenzar una nueva relación. Estos eventos parecen actuar como señales del destino, sugiriendo que hay un propósito más grande en juego, una inteligencia superior que guía nuestras vidas. Para Jung, la sincronicidad era una manifestación directa del inconsciente colectivo. Los eventos sincrónicos son, en muchos sentidos, una forma en que el inconsciente colectivo se comunica con la mente consciente. Estos eventos a menudo implican símbolos o arquetipos que tienen un significado profundo y universal. Por ejemplo, soñar repetidamente con agua puede simbolizar el inconsciente, y si luego alguien tiene una experiencia significativa relacionada con el agua, este evento podría interpretarse como una señal de que el inconsciente está tratando de comunicar algo importante. El fenómeno de la sincronicidad también tiene implicaciones filosóficas profundas. Sugiere que el universo no es un sistema mecánico y sin vida, sino que está lleno de significado y propósito. Jung creía que la sincronicidad revelaba la existencia de una inteligencia acausal, una fuerza que opera fuera del tiempo y el espacio y que conecta todos los eventos y experiencias. Esta inteligencia superior no está limitada por las leyes de la física o la lógica, sino que opera en un nivel más profundo, en el que el significado y el propósito son las fuerzas que conectan todas las cosas. La sincronicidad también nos recuerda que no estamos solos en nuestras experiencias. Estos eventos nos conectan con algo más grande que nosotros mismos, algo que trasciende nuestras vidas individuales. Nos muestran que hay un orden en el universo, una inteligencia que guía y moldea nuestra existencia, incluso si no podemos comprenderlo completamente. Cuando experimentamos la sincronicidad, es como si el universo nos estuviera diciendo que estamos en el camino correcto, que nuestras vidas tienen un propósito mayor y que todo está conectado de una manera que va más allá de nuestra comprensión. Este fenómeno es una prueba más de que hay una inteligencia superior que opera en el mundo, una inteligencia que no podemos controlar ni predecir, pero que está siempre presente, guiando nuestras vidas de maneras misteriosas y sorprendentes. Carl Jung nos dejó un legado increíble al mostrarnos que hay una inteligencia que opera más allá de nuestra mente consciente. Desde los arquetipos hasta la sincronicidad, desde los sueños hasta la alquimia, esta inteligencia se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida, guiándonos hacia un propósito mayor. Al conectar con el inconsciente colectivo, estamos accediendo a una sabiduría ancestral que ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos. Esta es la prueba más sorprendente de que no estamos solos en nuestra mente.